Vamos por la parte número 27 sobre las puertas dimensionales y vamos a empezar con este apartado también extraído de esta noticia proveniente del Vaticano. La música sacra debe promover la fe y la nueva evangelización. Ya recordáis como la semana anterior estuvimos mostrando algo de ese tipo de música sacra, ¿verdad? Pues vamos a destacar algo de aquí, donde nos dice: si bien de hecho la fe nace del escuchar la palabra de Dios, hay que escuchar, por supuesto, no solo con los sentidos, sino hacer que de los sentidos pase a la mente y al corazón. No hay duda que la música, y en particular el canto, pueden conferir a la recitación de los salmos y cánticos bíblicos mayor fuerza comunicativa. ¿Está diciendo un absurdo? Está diciendo una verdad absoluta. Este es el mecanismo que tiene prácticamente como sola y gran capacidad la música. El lenguaje hablado puede ser entendido o no, puede ser malinterpretado o no, lo que vemos también, pero lo que oímos nos llega a dar un encadenamiento que entra por los sentidos, que pasa a nuestra mente, nuestro corazón, y nos hace sentir dentro algo que realmente puede hacernos vibrar, nunca mejor dicho, hacernos vibrar en una cierta consonancia. Como el diablo sabe lo mismo que Dios utiliza la música para hacernos sentir más próximos a Él, Satanás también sabe que utilizando la música, que puede ser disfrazada de sacra, nos puede llevar a todo lo contrario, a ciertos estados mentales. Sigamos viendo qué nos dice aquí. El testimonio de San Agustín, que en ese momento era profesor en Milán y buscaba a Dios, buscaba la fe. En este sentido es muy significativo. En el libro X de las Confesiones, su autobiografía, él escribe: cuando me vienen en mente las lágrimas que las canciones de la Iglesia me arrancaron a los inicios de mi fe reconquistada, y la conmoción que aún hoy me suscita no solo el canto, sino también las palabras cantadas, si cantadas con una voz clara y con la debida modulación, reconozco de nuevo la gran utilidad de esta práctica. Sabéis que San Agustín era un hombre con un gran intelecto y llega a la misma conclusión, ¿no? Con la debida modulación, ¡pam!, consigue un algo genial, ¿no? Y aquí seguimos destacando. Y aquí, queridos amigos, ustedes tienen un papel importante. Empéñense por mejorar la calidad del canto litúrgico, sin temor de recuperar y valorizar la gran tradición musical de la Iglesia, que en el canto gregoriano y la polifonía, como la que mostramos la semana anterior, tiene sus dos mayores expresiones, como afirmó el Concilio Vaticano II. Van a volver a instaurar más fuertemente el canto gregoriano y la polifonía. Ya vimos cómo a través de Hildegarda se iban a recuperar sus composiciones musicales, se iban a tocar un poco, dándole algo un poco moderno, para que llegara prácticamente a poder ser un number one, ¿no? Un número uno. Pues bien, ¿todo esto qué quiere decir? Que realmente a través de la música se pueden llegar a conceptos que pueden ayudar a las personas a ir hacia un cierto punto que a ellos les interesa. Y sigue diciendo: me gustaría hacer hincapié en que la participación activa de todo el pueblo de Dios en la liturgia no consiste solo en hablar, sino también en escuchar, acoger con los sentidos y con el espíritu la palabra. Y esto vale también para la música sacra. Ustedes que tienen el don del canto pueden hacer cantar a los corazones de mucha gente durante las celebraciones litúrgicas. Acoger con los sentidos. ¿Dios trabaja a través de los sentidos? Sí, pero Satanás también. Y como siempre, ese estrecho filo decantándose hacia un lado o hacia el otro es tan sensible, tan casi imperceptible, que con qué facilidad podemos caer en el lado oscuro. Los sentidos son la clave para todo. ¿Sabéis? Hay iglesias donde, mirad, ellos lo dicen, no consiste solo en hablar la liturgia. Yo ahora
lo equipararía a lo que sucede en el mundo protestante, en definitiva, porque es donde más se está haciendo, que en las iglesias se canta mucho y se habla poco. ¿Por qué? Pues porque se cantan cierto tipo de canción que lleva a más euforia, a pasárselo bien, a que yuppie es ser cristiano, y que se crean emociones, como antes hemos visto en el testimonio que hemos leído, ¿no? Ciertos tipos de emociones que te pueden alterar realmente, y que Satanás evidentemente puede aprovechar. Es triste también cuando en iglesias adventistas actualmente en muchos lugares se está cantando y cantando y cantando y cantando y dale a la canción, y de hablar de la palabra de Dios se habla muy poco. Lo adecuado es encontrar un equilibrio, como siempre. Todo tiene su lugar, pero en equilibrio. Y eso hay que ir con mucho cuidado, porque el tema de los sentidos y las emociones se está trabajando para hacernos sentir que estamos cerca de Dios, solo cantando y cantando y cantando, pero luego estamos vacíos de contenido. ¿El mensaje se puede llevar cantado? Sí, es cierto, pero hay cosas que nos tienen que además ayudar a una reflexión total, y es con estudio, y eso se hace en silencio o hablándolo. Una cosa no debe dejar de banda la otra, todo equilibrado, pero ya veis, Satanás conoce muy bien también cómo funcionan nuestras mentes. Y vamos a seguir con esas citas de Elena White, que hoy no leeremos muchas, el tiempo se nos ha echado encima, pero que nos van a seguir dando constancia de lo que hemos venido mostrando, y están extraídas del ministerio médico. Cuando finalicemos estas citas, vamos a presentar lo que os he dicho antes, que creo que nadie se quede indiferente cuando lo vea. Predicad la palabra. Yo diría a los que sostienen conceptos contrarios a esta clara enunciación de Cristo: en tales asuntos el silencio es elocuencia. Es presunción dar cabida a suposiciones y teorías en relación a temas que Dios no nos ha dado a conocer en su palabra. No necesitamos entrar en especulación acerca de nuestro estado futuro. A mis hermanos ministros digo: predicad la palabra, hacedlo a tiempo y fuera de tiempo. No coloquéis en el fundamento heno, paja y hojarasca, vuestras propias invenciones y especulaciones que no benefician a nadie. Cristo no ocultó verdades esenciales para nuestra salvación. Las cosas que están reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, pero no debemos permitir que nuestra imaginación establezca doctrinas referentes a lo que no se nos ha revelado. El Señor ha hecho toda provisión para nuestra felicidad en la vida futura, pero no ha hecho revelaciones concernientes a estos planes, y no debemos especular acerca de ellos, ni debemos medir las condiciones de la vida futura por las condiciones de esta vida. Tantas veces, imaginamos esta sociedad, es así, el cielo y la tierra nueva después serán igual, pero todo en súper bien. No, el esquema va a cambiar radicalmente, será otra situación, pero como no lo sabemos cómo va a ser, pues ahí nos quedamos, y no le demos vueltas. Se me reveló que usted está en grave peligro. Satanás va tras sus huellas, y a veces le ha susurrado fábulas placenteras y le ha mostrado cuadros encantadores de una a quien él sugiere como una compañera más idónea para usted que la esposa de su juventud, la madre de sus hijos. Satanás está obrando sigilosa e incansablemente para derrumbarlo por medio de sus tentaciones especiosas. Él está decidido a hacerse su maestro, y usted necesita colocarse ahora donde pueda obtener fortaleza para resistirle. Él se propone entramparlo en las redes del espiritismo, y espera separar sus afectos de su esposa y fijarlos en otra mujer. Él desea que su mente se absorba en esta mujer hasta que por medio del afecto impío ella llegue a ser su Dios. Sí. Esto que veis aquí es algo que nos debería hacer pensar, lo leímos ya la anterior vez, porque quiero que os deis cuenta de algo muy importante. La forma que tiene Satanás de trabajar sobre nuestras mentes, sobre nuestros sentidos, nos hace quedar cautivos de un concepto que a veces imaginamos, que puede ser casi una divinización de una persona, ya lo veis, llegar a ser su Dios, y a través de utilizar a otras personas,
nos puede hacer sucumbir donde no debemos. El juego de Satanás es siempre buscar los sentidos. Por eso en la Biblia se nos habla tantas veces de, como esta mañana habíamos tratado también, de la armadura del cristiano, que aparece en Efesios, ¿no?, donde se nos describe parte por parte lo que el cristiano debe llevar para salir vencedor. Los ataques de Satanás no suelen ser ataques directos de que te va a matar y ya está. Eso a veces pasa, es cierto. Pero a veces, lo que más abunda, no a veces, sino prácticamente siempre, sus ataques son a nuestra mente, directamente. Por eso no somos conscientes de que todo lo que hay a nuestro alrededor nos afecta para bien o para mal. No hay alternativa, no somos inmunes a nada. Todos tenemos la misma capacidad, que es, funcionamos así. Todo lo que hay a nuestro alrededor nos afecta. Por tanto, nosotros no nos pongamos en el lado, precisamente, de lo malo, porque si nosotros nos complacemos en ver lo malo, en pensar lo malo, en generar pensamientos que nos lleven más a ir contra los mandamientos de Dios que a favor, ¿dónde vamos a terminar? Pues en las fauces del pecado. Por eso, démonos cuenta que todo lo que habéis visto hasta ahora, en esta serie dedicada a las puertas dimensionales, todo nos empezaba hablando por algo realmente que sonaba espectacular, ¿no?, puertas dimensionales que nos podían trasladar a otro lugar, en este caso, sobre todo al cielo, y hemos visto cómo hay otra puerta dimensional tan cercana a nosotros, que es nuestra propia mente, y que a través de nuestros sentidos físicos, emocionales y demás, Satanás puede hacer también su intervención. Pero gracias a Dios, que eso depende de nosotros, si queremos estar con Dios o no, y lo que debemos hacer es inclinar nuestra balanza al lado de Dios y no del diablo. ¿Por qué os digo todo esto? Bien, aquí la lectura va siguiendo, y la verdad es que luego veremos que vamos a hacer un cierre de círculo con lo que os voy a mostrar después. Hemos empezado por algo tan, una puerta dimensional, pero nos hemos ido centrando en todos los ataques del espiritismo que van directamente contra nuestro propio interior. Y volveremos a cerrar el círculo precisamente con algo que nos va a sorprender de lo más elevado que podamos esperar. Pero antes, quiero que veamos, bueno, aquí tenéis toda esta lectura, que si no recuerdo mal, es lo que hicimos el otro día. Esperad un momento que voy a ponerlo en el sitio. Es que hoy no tenemos mucho tiempo y vamos directamente a tocar la parte que nos interesa. Lo que vais a ver ahora es algo que realmente yo me enteré el domingo pasado. Vamos a conseguir, si Dios quiere, que la persona que me lo propició venga a dar su testimonio personalmente aquí, en una conferencia en directo, no sé si el sábado siguiente o el que vendrá después. Va a buscar su momento para podernoslo explicar. Él no es adventista, es un evangélico, pero vais a ver también cómo él os contará, cómo a su vez alguien se lo dijo a él, lo que os voy a mostrar yo ahora. Vamos a ver de qué se trata. Hoy la conferencia, esta segunda parte, va a ser sumamente breve, pero quiero que sea así de breve para que verdaderamente vos vayáis con una reflexión muy fuerte. La puerta al cielo de Betel. ¿Recordáis que estuvimos hablando, si no recuerdo mal, era en el primer tema de esta serie de las puertas dimensionales, sobre Betel? ¿Qué es lo que nos motivó a encontrar, gracias a Dios, que realmente en la Biblia se hablaba de puertas dimensionales? Y recordamos el texto donde aparece en Génesis, creo que es el capítulo 30, si no recuerdo mal, cuando Jacob, que luego pasa a ser Israel,
va a un cierto lugar y allí en un sueño ve una escalera que se une la tierra con el cielo, por donde suben y descienden los ángeles de Dios. Y él se despierta sobresaltado y dice: ciertamente esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y coge una piedra que había sido su cabecera, su almohada por esa noche, la unge con aceite y la llama Bet-El, casa de Dios. Ahora que hemos recordado esto, vamos a hablar en unos datos recopilados de lo que es Bet-El en Wikipedia, pero que es interesante para que os deis cuenta de lo que vais a ver después. Bet-El en hebreo significa casa de Dios, es el nombre de una ciudad cananea de la antigua región de Samaria, situada en el centro de la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, al noroeste de Ai por el camino para Siquem, a 30 kilómetros al sur de Silo y a unos 16 kilómetros al norte de Jerusalén. Bet-El es la segunda ciudad más mencionada en la Biblia. Curioso, ¿eh? En este lugar fue donde Abraham construyó su altar cuando llegó por primera vez a Canaán. En este lugar. Allí Jacob vio en visión una escalera cuyo extremo tocaba al cielo y los ángeles subían y bajaban. Por esta razón Jacob tuvo miedo y dijo: «¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». Y llamó Bet-El al lugar que era conocido como Liz o Luz. Bet-El también era un santuario en los días del profeta Samuel, quien allí juzgaba al pueblo. Desde allí lo juzgaba. Y fue el lugar donde fue sepultada Débora, la nodriza de Rebeca, esposa de Isaac. Bet-El fue el lugar de nacimiento de Hiel, quien trató de reedificar la ciudad de Jericó. Cuando Bet-El aún no pertenecía al pueblo de Israel, Josué debió batallar contra el rey de Bet-El y otros reyes y los venció. Cuando el pueblo de Israel había tomado posesión de la tierra prometida, en la repartición por tribus fue asignada la tribu de Benjamín, pero en tiempos posteriores perteneció a la tribu de Judá. ¿Quién surgió de la tribu de Judá? ¿Lo recordáis? Jesús, el Mesías. Fue uno de los lugares donde permaneció el arca de la alianza, símbolo de la presencia de Dios. Estaba puesta allí durante un tiempo. En Bet-El el profeta Samuel juzgaba al pueblo. Después de la división del reino de Israel, Jeroboam I, rey de Israel, mandó erguir un becerro de oro en Bet-El, que fue destruido por Josías, rey de Judá, muchos años después. Mirad cómo en un lugar donde había algo tan emblemático como había sido hasta el Arca de la Alianza, tan emblemático por toda la otra anterior historia, llega a erigirse un becerro de oro. Algo que era el símbolo, precisamente, que ya lo vimos en anteriores veces, de lo que terminaba siendo el culto de adoración a Satanás. Justo en ese lugar. Bet-El fue también un lugar donde se agruparon algunos de los exiliados de Babilonia que regresaron a Israel en el año 537 a.C. El profeta Oseas, un siglo antes de Jeremías, se refiere a Bet-El con otro nombre, Bet-Aven, que significa casa de iniquidad, casa de la nada, casa de vanidad, casa de nulidad, esto es, de los ídolos. Ya veis cómo se había girado. Un lugar que era casa de Dios pasa a ser casa de todo lo contrario. En Amós, el sacerdote Amasías dice al profeta Amós que huya a Judá y no profetice más en Bet-El porque es santuario del rey y cabecera del reino. El profeta Jeremías afirma que la casa de Israel se envergonzó de Bet-El debido a su idolatría y específicamente al culto al becerro de oro. ¿Cuántas veces hemos dicho que Satanás siempre copia lo de Dios, lo plagia e intenta suplantar lo de Dios? ¿Por qué os digo esto? Pronto lo entenderéis. Aquí tenéis todo lo que se habla en un diccionario de wiki cristiano sobre Bet-El. Y, bueno, si queréis lo vamos a leer en un momento para recordar un poco más de cosas. Aldea cananea, originalmente llamada Luz, el nombre Bet-El le fue dado por Jacob, quien allí tuvo su sueño de la escalera celestial. Estaba al oeste de Ai, al sur de Silo, y cerca de Migmas. Abraham acampó 2 veces en Bet-El.
donde construyó un altar. Cuando Jacob regresó de la casa de Labán, al llegar al lugar, siguió el ejemplo de su abuelo. Cuando los israelitas al mando de Josué invadieron el país, el pueblo de Betel ayudó al de Ai a resistirlos, pero ambas ciudades fueron conquistadas. En la división del país, Betel fue asignada a Benjamín, pero estaba en la frontera con Efraín, y los efraimitas la consideraban de ellos. Durante la guerra del Israel contra Gabá, los israelitas buscaron el consejo de Dios y le ofrecieron sacrificios en Betel. En estos versículos, la Reina Valera traduce Betel como casa de Dios, de modo que los textos se pueden entender como que hablan del tabernáculo en Silo, donde estaba el arca en ese tiempo. Pero lo que veis aquí, nunca se usa de este modo en la Biblia. Para casa de Dios se usa Bet Yahvé, Bet Elohim o Bet Bayit. El vocablo Bet siempre se refiere a la ciudad de ese nombre. Después que los filisteos destruyeron Silo, Betel fue uno de los lugares desde el cual Samuel juzgó a Israel y donde tal vez se ofrecían sacrificios. Jeroboam I estableció en Betel uno de los centros de adoración del becerro. El rey Abías de Judá ocupó temporariamente la ciudad. Betel fue repetidamente denunciada por los profetas por sus pecados, y Oseas la llama Betabén. Finalmente Josías profanó su lugar sagrado, destruyó su altar y sobre él quemó los huesos de los sacerdotes idólatras que exhumaron de sus sepulturas. Los descendientes de algunos de los habitantes de Betel regresaron de Babilonia con Zorobabel después del exilio, y la ciudad fue reconocida como perteneciente a Benjamín. Jugó un papel importante en el período macabeo y en la guerra judeo-romana fue capturada por Vespasiano. Hoy es una aldea pequeña llamada Beitín, a unos 17,5 kilómetros al norte de Jerusalén. Las excavaciones llevadas a cabo en 1927 y en 1934 por Albrecht y Kelso muestran que el sitio fue habitado desde el tercer milenio antes de Cristo y que sufrió una severa destrucción en el siglo XIII antes de Cristo. También dan evidencia de la destrucción por los asirios y en la transición entre los dominios babilónico y persa. Fue reconstruida y existía como una pequeña población en tiempos de Esdras. Durante los periodos helenístico, romano y bizantino, Betel fue una ciudad próspera. Son montañas en la frontera de Efraín. Sobre una de sus cimas se construyó la ciudad de Betel. Y ahora que ya habéis visto esto y estáis situados históricamente, vamos a ver en el mapa. Este mapa es una foto de satélite. Veis en el centro de la imagen, hacia abajo, en el tercio de abajo, hay una población aquí, es Belén, donde nació Jesús. Un poco más arriba, la capital, Jerusalén. Y 17 kilómetros al norte, precisamente está Betel. Esto lo estáis viendo, está escaneado de el mapa que este señor me mostró. Vamos a hacer un acercamiento de todo esto. Ya estamos cerca del lugar, Betel. Estas casitas que veis por aquí abajo son precisamente la población actual, y lo que veis por arriba de mitad de pantalla es esa pequeña cordillera de la zona de Betel. Hasta ahora diréis, bueno, muy bonito, ¿y qué? Vamos a ir haciendo alguna aproximación más. Quiero que os fijéis sobre todo en la parte derecha del centro de esta imagen, hacia la derecha, y en la parte del cuadrante de arriba, por decir algo. Vamos a seguir avanzando, una aproximación más. Estamos ya centrados. Diréis, vale, ¿y qué? ¿Veis algo? Sí, abajo vemos unas poblaciones que tienen distintos nombres por aquí, pero me gustaría que os fijaseis, no en las casitas de abajo, sino en esta montaña, en esta cordillera que aparece aquí. ¿Veis unos ciertos sombreados entre montaña y montaña? Sí, ¿no? ¿Lo veis? Coge un color más oscuro, más intenso. Vamos a seguir avanzando. ¿Veis mejor? Entre montaña y montaña, como hay estos colores más intensos, más oscuros, con unas ciertas formas,
formas de la naturaleza de la montaña, ¿verdad? No percibís nada, ¿no? Vamos a ver otra vez el mapa escaneado desde más arriba. Jerusalén a la derecha, en el mapa vamos avanzando hacia la izquierda y vemos Betel. Mirad al lado del punto rojo de Betel, donde está ubicado Betel, esas montañitas que ahora os estaba diciendo que os fijarais en ellas. Es nada, ya veis. ¿Veis unas 3 formas de montañas seguidas, casi entrelazadas entre ellas? ¿Veis esos colores oscuros que os decía entre montaña y montaña? ¿No recuerda nada esto? ¿No veis nada de extraño? ¿Sabéis algo de hebreo? A mí me hizo ese señor la misma pregunta. ¿Sabes algo de hebreo? Le dije, bueno, la verdad, había estudiado algo de hebreo hace muchos años, ya no me acuerdo prácticamente de nada, pero sí, recuerdo que las letras son muy peculiares. Y me dijo, mira esto. Pues dije, son letras hebreas. Porque, aunque no me acuerdo de cada letra, sí recuerdo la forma que tienen, más o menos. ¿Veis estos sombreados oscuros entre montaña y montaña? Pues vais a sorprenderos. Mirad bien lo que estáis viendo ahora, ¿verdad? Lo vemos una vez más. Y ahora, mirad esto. ¿Qué veis aquí? Si miráis abajo a la derecha, marcado en un recuadro en rojo, veis esas formaciones montañosas que tienen forma de letras hebreas. En el plano grande veis a Betel, marcado aquí en rojo, y eso que veis en el recuadro en rojo a la derecha, esa pequeña cordillera, es precisamente la que veis encima de estas casas en la imagen grande, con estos surcos entre montaña y montaña, que son nada más ni nada menos que, si lo volvéis a mirar en el recuadro pequeño en rojo, mirad arriba, cómo coincide con la palabra Yahvé, el nombre de Dios. Por si aún no lo veis claro, ¿lo apreciáis mejor ahora? Lo que veis a la derecha es el nombre de Dios, IHVH en hebreo. Sabéis que las consonantes no se sabe exactamente cuáles eran. Coinciden con la vista aérea de las montañas, como si estuvieran escritas con el dedo de Dios, en letras hebreas, su nombre, donde hay la casa de Dios y puerta del cielo. Y esto no lo ha hecho el hombre. Esto es algo natural. Podéis mirar todo el mapa, todo el resto del mapa donde queráis, no encontraréis otro lugar donde haya letras hebreas formado por las montañas. Podéis analizar todo ese mapa, que es muy grande, lo tengo en mi casa, y no veréis nada parecido a eso. Solo precisamente el nombre de Dios está puesto en Betel. Él me contó una experiencia que supongo que los relatará mejor que yo ahora os lo digo así en breve. Cuando él me mostró esto, os digo mi sensación. Me quedé tan asombrado como cuando había hablado con mi hermano y con nuestro hermano de fe también, que nos ayuda en las conferencias, sobre el tema de las puertas dimensionales que bíblicamente están, precisamente basados en el texto de Jacob, luego encontramos muchos más, gracias a Dios. Y que cuando me senté a poner un vídeo de Ron Wyatt, vi como él precisamente 30 años antes ya estaba hablando de eso, que había una puerta dimensional en Betel, que literalmente esa casa de Dios era puerta del cielo, con ese encuentro que él tuvo con Jesús, precisamente cuando cavaba en el Arca de la Alianza. Sinceramente me estremecí. Cuando este señor me mostró esto, sentí prácticamente lo mismo. Porque él me comentó esto a mí y yo le pude decir que esto
es literalmente la puerta del cielo, desde ese lugar. Creo que fue un intercambio de información que nos dejó bastante perplejos a los dos, atónitos, alucinados, la verdad. ¿Sabéis? Cuando este señor me contó que él fue a Jerusalén, en una feria del libro, y allí un cristiano dice que a él le pasó, o le dio, creo que es este mapa que a mí me ha suministrado, y que curiosamente él quedó muy impactado por esto, y habló con un amigo suyo, judío de Barcelona, judío israelita, y además de religión judía, y que le dijo, ¿qué ves aquí? Y dice que no le respondía nada. Le volvió a decir, ¿qué ves? Seguía sin responderle nada, y le tuvo que preguntar una tercera vez diciéndole, ¿qué ves? Y le dijo, veo el nombre de... y se calló, porque ellos no pueden pronunciar Dios. Y era un propio judío. Él había visto claramente que esto eran las letras hebreas para el nombre de Dios, de Yahvé. ¿Qué hace el nombre de Dios justo en esas montañas? Recordad que antes os había dicho que Satanás copia todo lo de Dios. ¿Qué han hecho? Ciudades que vistas desde arriba son planos con simbología. Washington, Roma. Obeliscos que vistos desde arriba con la circunferencia, con toda su simbología, que se aprecia desde arriba, las líneas de Nazca, cuántas cosas más. Orión, las pirámides en Egipto, las pirámides que formaban en esa ciudad sumergida en las aguas en Cuba, que también lógicamente solo desde arriba ves que era Orión también. Satanás no inventa nada, plagia lo de Dios. Y tal como Dios tiene su puerta marcada para que los ángeles vengan desde el cielo, desde más allá de Orión, a la tierra, Satanás tiene sus puertas dimensionales para acceder también desde sus puntos en el aire. ¿Os dais cuenta de la importancia del tema de las puertas dimensionales? Satanás siempre copiando lo de Dios, siempre. Aquí tenemos una explicación que este señor mismo nos escribió y nos ha puesto para que la podamos mostrar también. Las 4 letras juntas, YHVH, que son la cercana traslación de las 4 letras consonantes del nombre en hebreo, del nombre en mayúsculas. De acuerdo al mandato de Éxodo 27, que prohíbe tomar en vano el nombre del Señor, en la lectura de los judíos lo reemplazan habitualmente por un eufemismo, normalmente Adonai, mi Señor. Debido a que se ha utilizado predominantemente en forma escrita, se le denomina también tetragramatón, palabra de 4 letras por su grafía. En hebreo es usual también la expresión Hashem, el nombre. El nombre del Eterno es impronunciable. ¿Entendéis por qué ese señor no lo pronunciaba? Y no existe forma actualmente de conocer su articulación correcta, y de saberla hay un mandamiento que prohíbe decir el santo nombre en vano. El profesor Gerard Gertux, erudito hebreo, especialista en el tetragramatón, quien fue presidente de la Association Biblique de Recerca de Anciens Manuscrits, considera que la pronunciación más cercana sería Yehová. Por lo tanto, si bien la forma Yahvé con sus variantes es la preferida por algunos sectores, no se tiene la seguridad que efectivamente sea la pronunciación original. Esto indica que no se debe considerar la forma Jehová con sus variantes como una manera inexacta o errónea de verter el tetragrama, sino solo como una variante posible. Y aquí tenéis, según entendidos, parece que estas son las posibles pronunciaciones del nombre, y ya veis qué cantidad hay. Por cierto, aquí tenéis la dirección donde podéis conseguir este mismo mapa. Evidentemente no los va a regalar, pero sabed que yo lo extraje de la librería judía, del Museo Judío de la ciudad de Girona, donde este señor trabaja. Pues bien, mirad qué curiosas citas de Elena White. Patriarcas y profetas, dice ella,
El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque y en cada piedra de la montaña, en cada brillante estrella, en la tierra, en el aire y en los cielos. El orden y la armonía de la creación les hablaba de una sabiduría y un poder infinitos. Continuamente descubrían algo nuevo que llenaba su corazón del más profundo amor y les arrancaba nuevas expresiones de gratitud. Parecía que era una forma de hablar, que sencillamente esto lo veían Adán y Eva en la creación, pero es porque lo sentían. Pues resulta que Elena White estaba escribiendo que su nombre está en la tierra. En todas las cosas creadas descubrirá una escritura. En el vasto universo contemplará el nombre de Dios escrito en grandes caracteres. Y ni en la tierra, ni en el mar, ni en el cielo quedará señal del mal, escribe en La Educación, y en Conducción del Niño. El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque y en cada piedra de las montañas, en toda estrella brillante, en el mar, el cielo y la tierra. ¿Y dónde de la tierra? En Betel. Pues bien, por si os quedaba alguna duda, Salmo 83, versículo 18, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. La tierra está sellada con el nombre de Dios, su Creador. Pues bien, si alguien cree en las casualidades y quiere decir, no, esto más o menos, no, ¿qué va a ser? Que se lo digan a un judío, que ellos saben leer muy bien todo esto. Pues nada, quiero terminar con todo esto para que nos demos cuenta que verdaderamente pertenecemos a Dios, porque si pertenece la tierra, pertenecemos nosotros, y que pronto va a venir a buscar a los suyos. El nombre de Dios escrito en la tierra no son bromas. Hagamos lo posible para estar con Él en breve, porque Él dejó marcada su tierra, y aunque el diablo se haya hecho el príncipe de este mundo, no es el dueño. El Rey de Reyes es el Señor de la tierra. Pues bien, que Dios nos ayude a tener esto siempre presente y que andemos en sus caminos hasta que Él vuelva. Amén.